Él, a través de sus redes sociales en Instagram, publicó un video en donde cuenta un poco su versión o su visión respecto a esta pandemia y lo que está pasando en nuestro país, y asegura que en el peor de los casos Chile tendría 500 personas fallecidas. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación y sumarnos a este tema. Nos tiene a todos un poquito aquí en vilo y expectante de lo que está ocurriendo tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Ahora, doctor, ¿cuál es su visión de cómo ha ido progresando, cómo se ha llevado a cabo a lo largo de esta crisis sanitaria con el nuevo recuento que ha hecho el ministro Mañalich, que ya habla de 22 personas fallecidas? Bueno, primero, algunas cosas que es importante señalar. Todas las epidemias que uno conoce van teniendo comportamientos en algunas cosas de forma parecidas, pero en números distintos. O sea, la mayoría de las epidemias tiene una curva parecida a una campana que sube en un momento los casos nuevos y después bajan los casos nuevos hasta que esta epidemia se termina. Y uno tiene evidencias históricas de epidemias pasadas, cómo se han comportado. El gran problema que nosotros tenemos en esta nueva pandemia, y hablamos pandemia es cuando una epidemia azota a todo el mundo. Epidemia es una región pequeña, un país, por ejemplo. Pandemia es cuando está todo el mundo. Es que no tenemos antecedentes históricos cómo se ha comportado. Ya esto no sabemos cómo se ha comportado y ningún país hasta el momento ha terminado su epidemia. Entonces nosotros empezamos a tratar de modelar los datos matemáticamente, que es cómo funciona la bioestadística, tratando un poco de predecir qué es lo que iba a ocurrir o qué es lo que podía ocurrir en base a la información que se tenía. Entonces, cuando empezamos a probar los modelos clásicos de epidemias, ya empezamos a ver, y esto hablo en plural porque lo trabajamos con algunos colegas y especialmente un doctor en bioestadística, que es Gabriel Cavada, también de la Universidad de Chile. Empezamos a ver que si tratábamos de modelar la curva italiana, por ejemplo, nosotros teníamos 50 días de epidemia en Italia, tomamos los primeros 20, tratamos de ver qué pasaba en los siguientes 30, la mayoría de los modelos mentían mucho, tendían a o exagerar las cifras o subestimar las cifras. Y cuando empezaron los modelos matemáticos un poquito a acercarse a la realidad, cuando Italia empezó a quebrar su curva de incidencia, ¿ya? Esto pasó alrededor del día 40 de la epidemia en Italia. O sea, Italia subió su cantidad de casos al día, llegó a un tope y después empezó a bajar su cantidad de casos diarios. Entonces decidimos, como aproximación metodológica, basarnos en un escenario malo, porque si tú te preparas para lo peor, vas a poder responder en forma adecuada, ¿correcto? Entonces, empezar a modelar Chile. ¿Qué pasaría en Chile en caso de que nos comportáramos como Italia? Pero ahí está en pantalla la curva italiana, pueden ver en rojo, esos son los casos nuevos al día que han ocurrido en Italia, y esa es la curva, y en verde se ve la curva epidémica del modelo cuando nosotros vemos qué está pasando actualmente en Italia. Entonces, estos modelos matemáticos, para tratar de explicar cómo funcionan, tratan de hacer una predicción en base a lo observado. Y acá quiero hacer un poco como una similitud con algo que todos conocemos bien o todos conocen bien, que es el fútbol, ¿cierto? Ya. Imagínate que nosotros tenemos un campeonato de fútbol, la Copa Chile, por ejemplo. Y yo te quiero preguntar a ti que me apuestes a qué equipo. Colo-Colo. Imaginemos que todavía no parte la Copa Chile, ¿cierto? Ya. Usted podría decir tal vez Colo-Colo, la Católica, la Chile, porque son los que más veces han salido campeón. Claro. Resulta que aquí es el primer campeonato que tenemos, nunca hay otro campeonato. Perfecto. Entonces, imaginémonos que llevamos de 10 fechas jugadas, una fecha jugada. Ya. Sería difícil con un partido decir cómo va a terminar el campeonato, ¿cierto? Sí. Son de hoy de la Católica. Ahora imaginémonos que estas 10 fechas llevamos 5 fechas jugadas. Uno ya puede empezar a tratar de hacerse una idea. Sí. Cuando estas 10 fechas jugadas llevamos 8 fechas jugadas, a lo mejor uno ya puede apuntar a quién va a ser el campeón. Claro. Entonces los modelos matemáticos funcionan un poquito similar. Mientras más información tenemos, más precisos van siendo los modelos. Ya, ok. En este caso, uno de los países con más datos que tenemos es Italia, y Chile, a medida que avanzamos, hemos ido juntando los datos. Sí. Ahora, Entonces, en base a eso, empezamos a modelar, incluso tomando Chile, como comparándose con Italia,
cómo nos íbamos despejando, cómo nos íbamos comportando. Sí. Y aquí es muy importante lo que habló el señor ministro, es para comparar entre países, uno no tiene que ver el número crudo, o sea, hubo 1000 contagiados en un día en Italia, hubo 500 en Chile o lo que fuera. No, los países no se comparan así, sino que se compara a través de una tasa. Sí. ¿Ya? Y les envié un gráfico que sale la tasa de Chile versus la tasa de Italia. Ya. Un poquito de desfase en el video, pero ahí va cómo nos hemos ido comportando en la realidad, ¿ya? Y, ok. Entonces, si nosotros vemos un poquito cómo nos hemos ido comportando en la realidad, nosotros vemos que hasta el día 12, 13 de la epidemia tal vez, íbamos más o menos parecido en nuestra tasa de números diarios a Italia. Ya. Está ahí en verde, Chile está en rojo, un poquito se alusiona a la bandera para que sea fácil ver los gráficos. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Y a medida que ha avanzado el tiempo, nos hemos ido despegando cada vez más de lo que está pasando en la tasa de contagios italianos. Perfecto. Entonces, en base a esto, existen unas pruebas de estadística que se llaman test de hipótesis estadística. Y los test de estadística nos dicen que nosotros estamos comportándonos distinto a lo que está pasando en Italia, ¿ya? Doctor. O sea, vemos que estas medidas de aislamiento que hemos tomado, vemos que las conductas que se han ido tomando, de alguna forma, están funcionando. Doctor, no sé si me escucha bien. ¿Qué significa esto? Al contrario de en vez de relajarse, no, que tenemos que ser más conscientes de que estamos en una etapa de que podemos quebrar esta curva. Ahí se ve bien el gráfico en pantalla. Eso está actualizado el día de ayer. Vemos que ya estamos muy distintos de la tasa italiana, ya en la cantidad de pacientes nuevos contagiados. Doctor, ¿nos escucha? Doctor, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho. Ah, ya, gracias, doctor. Oiga, claro, nos queda clarísima su explicación. Se entiende entonces que no se puede comparar número con número, sino que tiene que ver con una tasa. Esa tasa muchas veces tiene que ver con la densidad, con cierta cantidad de habitantes, etcétera, etcétera. Y que en un comienzo la curva nuestra fue muy parecida a la de Italia. Íbamos pegaditos y todo parecía indicar que en los primeros días, 10, 12 primeros días, íbamos hacia lo que pasó en Italia. Sin embargo, nos empezamos a despegar. Nuestra curva empieza a bajar o empieza a subir más paulatinamente. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Nosotros somos la línea roja que trazó el doctor Danila y a Italia la curva verde. Ahora, ¿esta tendencia se va a mantener o si nosotros aflojamos las medidas, esto se puede disparar rápidamente? Ya, esa es una excelente pregunta. Si nosotros mantenemos estas medidas, mantenemos el aislamiento, aquí quiero reiterar la responsabilidad de cada persona. Aunque no tengas una medida estricta de control sanitario en tu casa, la idea es que tú te quedes aislado lo máximo que puedas. Y en la medida que nosotros mantengamos esta curva debiera cada vez despegarse más de la curva italiana. Ya. Por supuesto que hay imponderables que no podemos medir. ¿Qué pasa si una persona contagiada se transforma en un supercontagiador? Pero tenemos que apelar a la ciudadanía que continúen ejerciendo y tomando muy a conciencia los dictámenes acatados por que está haciendo nuestra autoridad. Porque en la medida que nosotros nos sigamos comportando como lo estamos haciendo y quedarnos mayoritariamente en nuestras casas, debiéramos seguir despegándonos, debiéramos cada vez alejarnos más de este escenario tan negativo que está haciendo Italia. Claro. Doctor, pero igual algo que es totalmente impredecible es el clima. Nosotros no nos podemos comparar tampoco tanto con Italia porque ellos vienen saliendo del invierno y nosotros, sin embargo, estamos estamos en otoño y entrando al invierno. Esto sería muchísimo más preocupante. Entonces, tampoco sabemos cómo este virus se va a comportar en este clima y además con la contaminación que también tenemos en Santiago, en la región metropolitana. Bueno, eso también es una pregunta interesante. Recordamos que en este momento los italianos, estas personas están en invierno, ya, o sea, acaban de entrar al otoño recién hace una semana. Entonces, esto es lo que pasa en una epidemia en pleno invierno, cuando ellos parten. ¿Qué es lo que va a pasar en el hemisferio sur? Eso nadie lo puede saber. Nosotros podemos presumir medidas. Lo bueno que sabemos es que incluso si nos comportamos en forma proporcional igual a los italianos, ni siquiera en ese escenario deberíamos tener esas cifras de 10.000 o 15.000 muertos como hablaban en algunas proyecciones. Claro. Entonces, y eso también tiene muchas otras explicaciones por qué los italianos han tenido tanta
mortalidad. Hay unos gráficos de pirámides poblacionales, no sé si los tienen por ahí para mostrarlo. Ahí lo estamos viendo. Un poco la estructura de edad de una población, o sea, cuán viejo, cuán joven es un país. Sí. Pueden poner por favor esa imagen en pantalla. En general, la pirámide de población de Italia se concentra mucho en las personas que tienen más de 50 años, sí, y es muy grande las personas que tienen más de 70 años. Claro. O sea, Ahí lo estamos viendo, ¿no? Tiene una población vieja muy grande en comparación a nosotros en Chile, que la población de sobre 70 años es un porcentaje muy pequeño de la población. Claro. Entonces, lo que se piensa es que uno de los muchos motivos que influyen en esto, porque esto no es unicausal, sino que es multicausal, sí, es la gran cantidad de población sobre 70 años que tiene Italia, y nosotros mucho menos. Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestras cifras van a ser bastante mejores y bastante más alentadoras que lo que está pasando en Italia. Ahora, doctor, entonces, como a modo de resumen para ir traduciendo lo que usted nos plantea, hemos tenido un buen primer tiempo, volviendo al fútbol, hemos tenido un buen primer tiempo, alejándonos de la curva italiana, pero no podemos aflojar en el segundo tiempo porque nos pueden dar vuelta el partido. Exactamente. Perfecto. Ahorita usted me habla en fútbol y yo entiendo todo. Sí, es buena esa analogía. Claro, o sea, de verdad, además que viene un segundo tiempo, si usted quiere, con invierno, con mayores dificultades. Vamos a estar más cansados en el segundo tiempo. Exacto, no hay que aflojar. Se puede hay que quebrar uno de los jugadores. Y nosotros somos principal factor de ayuda para contener esta situación, doctor. Clarísimo, le mandamos un abrazo muy grande, Doc. Gracias por habernos acompañado hoy día en Hola Chile. Que esté muy bien.